Y nos vamos ahora a Islandia a conocer, luego de perder la compostura en una entrevista realizada tras la publicación de estos documentos de Panama Papers, el primer ministro de Islandia, el liberal Sigmundur David Gunnlaugsson, anunció su dimisión tras aparecer vinculado a una empresa radicada en un paraíso fiscal. Sigmundur, de 41 años, renunció tras las masivas manifestaciones que exigían su dimisión y que se incrementaron el lunes pasado por la tarde precisamente. Esta renuncia necesitará aún la aprobación del Partido de la Independencia con el que gobierna hoy en día y también en la coalición y el aval del presidente del país. El primer ministro tuvo una empresa en un paraíso fiscal en la que poseía el 50% de la compañía creada por su esposa en las Islas Vírgenes cuando fue elegido diputado por primera vez en el año 2009. Sin embargo, omitió esta participación en su declaración de patrimonio y ahora el jefe de Estado deberá firmar la disolución del Parlamento y proceder a la convocatoria de elecciones en un plazo mínimo de 45 días. Y mientras tanto, en Argentina, el gobierno del presidente Mauricio Macri insistió que no tiene nada que ocultar en el caso de la firma offshore revelada por los Panama Papers, ni tampoco en otra sociedad fantasma inscrita en el país centroamericano. Escuchemos. El gobierno argentino insistió el martes en que el presidente Mauricio Macri no tiene nada que ocultar en el caso de la firma offshore revelada por los Panama Papers. Tampoco en otra sociedad fantasma inscrita en Panamá que divulgó la prensa argentina. En sintonía con lo que declararon el mandatario y su padre, el jefe de gabinete indicó que son sociedades que no tienen capital ni movimiento de plata, sin activos. Entonces, el primer dato es que acá no hay ninguna cuenta, acá hay una sociedad que fue declarada ante la FIP, con lo cual no hay ninguna posibilidad que fuera creada para ningún ilícito, y que tanto Francisco Macri como Mauricio Macri el domingo en su comunicado explicaron claramente de qué se trataba. No hay nada oculto, no hay nada raro, no hay nada más que explicar cuando hay algo que es absolutamente transparente. Las nuevas explicaciones se realizaron en momentos en que la oposición sigue reclamando a Macri que aclare su papel en las firmas que no aparecieron en su declaración jurada cuando asumió en 2007 como alcalde de Buenos Aires, ni en 2015 cuando ganó la presidencia. El presidente ha sido la persona más auditada, inspeccionada y digamos, ha puesto todo su patrimonio y su actividad. Es pública hace muchísimo tiempo y no hay nada que ocultar. El kirchnerismo pidió la conformación de una comisión investigadora y desde la izquierda se presentó un proyecto para que Macri informe sobre su relación contractual y patrimonial pasada y presente en ambas empresas. Los Panama Papers, como se denomina al escándalo mundial tras una filtración del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca, especializado en crear empresas en paraísos fiscales, involucra a 570 argentinos. 31, esta fue información de El Mundo. Nosotros continuamos con más, compañeros. Claro, y es un tema que ha despertado tantas declaraciones, tantos argumentos, muchas personas obviamente que se encuentran allí en la mira con estas investigaciones, no solamente políticos, futbolistas, personajes del cine, de la realeza, de algunos países europeos, y qué mejor que Hugo Maúl, que es un especialista y un conocedor y que realmente nos hace entender las cosas, porque cuando hablamos de estos conceptos de offshore y de muchas otras noticias que tienen que ver con estas movidas de dinero a nivel internacional, muchas veces los humanos de cuentas bancarias pequeñas no entendemos de qué se trata. Hugo, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, Hugo. Bienvenido, ¿cómo estás? Pues aquí un gusto estar nuevamente para discutir un tema álgido. ¿El mayor escándalo en los últimos tiempos en materia de cuentas secretas y los famosos paraísos fiscales o no? ¿Qué pensás? Sí, definitivamente sí, pero también hay que entender que nosotros como ciudadanos y sobre todo como consumidores de información tenemos un morbo y estamos esperando que se descubran estas cosas ocultas. Y que caigan más. Así es, y estamos esperando que cada día un nuevo escándalo. En realidad, constituir empresas fuera del domicilio normal de una empresa, es decir, una offshore, eso es una práctica común en muchos países del mundo, en la mayor parte de países del mundo. Es decir, constituir una empresa en Panamá no tiene nada de ilegal. No es ilícito, para nada. No, eso es como, ¿qué decirte? El micrófono que tenemos puesto. Ahorita sirve para que nos comuniquemos con el público, pero bien me pudieran ahorcar con este micrófono. Pero no por eso uno va a satanizar el vehículo. Entonces yo creo que es lo primero. Estas prácticas son prácticas perfectamente ilegales. Lo ilegal puede estar en el origen de los fondos, ya sea que hubo evasión de impuestos, ya sea que hubo blanqueo de capitales o dinero de fuentes ilícitas. Eso es precisamente lo que hay que investigar. Ahora, por el hecho que uno salga en un listado por haber hecho una operación, es como el caso del presidente Macri,
donde el presidente Macri hizo la sociedad, lo declaró ante las propias autoridades argentinas. O sea, ¿por qué se le va a acusar algo de falta de transparencia o de corrupción? Entonces creo que no hay que mezclar las ideas. Primero, constituir una sociedad offshore en otro país, un paraíso fiscal puede ser, no tiene nada de ilegal. Y una cuestión bien importante, la legislación panameña en materia mercantil es mucho más avanzada que la legislación mercantil, por ejemplo, de Guatemala y de algunos países del área. Entonces no es raro que operaciones que son perfectamente legales, que aquí no se pueden hacer, porque el Código de Comercio no lo permite, porque data de hace 50 años, las empresas tienen que ir a buscar en dónde lo hacen. Y muchas de estas operaciones quedan perfectamente documentadas ante la SAT, ante la Superintendencia de Bancos, ante el gobierno de Guatemala. Esa era la siguiente pregunta, ¿por qué realmente lo hacen? Para que la gente lo entienda, ¿verdad? ¿Qué es un paraíso fiscal o qué beneficios están teniendo de no hacerla dentro de su país? Y si fuera, y si son funcionarios públicos, debería de estar dentro del patrimonio que ellos declaran a la hora de asumir un puesto público. Esa es una excelente pregunta, porque si te das cuenta, Anitza, lo que sucede es que el punto en disputa no es la constitución de la sociedad, sino por qué no declaró las rentas y su patrimonio en el momento de que tomó un cargo público. Lo que le están diciendo a Macri en esa noticia, que cuando fue alcalde de Buenos Aires no lo hizo. Pero no es en sí mismo el uso del instrumento en Panamá el problema, sino el origen de esos fondos. Y la otra cuestión importante es esta palabra de paraíso fiscal. Paraíso fiscal se le llama porque estos países tienen una normativa tributaria muy benevolente, muy abierta para la inversión, impuestos bajos, ausencia de impuestos, lo cual hace que los inversionistas a nivel mundial gusten por estos lugares. Por supuesto, esto molesta, enoja a los países que tienen estructuras tributarias muy rígidas, muy castigadoras, con impuestos muy altos. Ellos quisieran que las compañías y que las personas no se fueran de estos países a buscar paraísos. Demuestra qué tan difícil es para un país recolectar esos tributos, ¿no? Sí, efectivamente, los países desarrollados odian a los paraísos fiscales porque les dificulta su recaudación por el hecho que les cambian de domicilio las empresas. Pero aquí hay que entender una cosa. Todos los países tienen derecho a una soberanía en materia de decisiones económicas. Y una de esas decisiones dentro de la soberanía del país es decidir cuál es la estructura tributaria que nos corresponde. No vamos a adoptar un sistema simplemente porque dice el G20 o dice la OSD. Y número dos, el punto es que si bien hay una campaña internacional para evitar el blanqueo de dinero y los dineros ilícitos en la parte financiera, hay que poner en la balanza muchos principios. Esa es una lucha que hay que hacer, pero junto con eso los países no pueden ceder su autonomía en materia de diseño de la política tributaria, y tampoco los ciudadanos pueden pasar por encima del derecho a la privacidad que tenemos en las operaciones financieras. Bueno, hablando del origen de fondos, justamente, porque Guatemala, dentro de todos los países que salen a la luz, más de 60 que son investigados, pues ocupa un lugar importante, ¿no? Dentro de la gran cantidad de países de donde surgen papeles. Hoy se está discutiendo el famoso tema del secreto bancario, que es un tema que no es nuevo dentro de las discusiones legislativas del país. ¿Qué pensás al respecto en relación al tema? Porque esto habla directamente de la vinculación y de la generación de estos fondos y la posibilidad de ver justamente que tiene cada uno, ¿no? Es un tema muy álgido, un tema muy complicado, porque por un lado uno tiene la persecución en contra del lavado de dinero, el narcotráfico, terrorismo, y por otro lado uno tiene la protección del derecho a la privacidad de los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, todos los que estamos aquí sentados y los que nos ven en la televisión, tenemos que reconocer que tenemos derecho a la privacidad de nuestros datos. No se diga ahora en esta revolución digital que estamos teniendo, tenemos derecho a reclamar esa privacidad. Por supuesto, en la medida que se protege la privacidad del ciudadano en materia financiera, se complica la acción de la SAT, se complica la acción de la Superintendencia de Bancos. Para ello, y del Ministerio Público, para ello sería mucho más fácil poder acceder a la información de una manera más libre. En Guatemala eso se puede hacer con orden de juez competente. Y si vamos a liberar nosotros esa disposición de acceder a la información mediante la orden de un juez, la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los detalles? Es decir, la normativa, los protocolos que se van a utilizar para el manejo de esa información. Y resumo mi punto con esto. Panama Papers es un leak, una fuga de información. ¿Quién nos garantiza hoy en Guatemala que en caso de no existir el derecho a la secretividad bancaria, en determinado momento no vayan a haber fugas en la SAT en su estado actual o en la SAT o en su estado futuro con la reforma?
Entonces creo que es una cuestión de balance y sobre todo de hablar de los detalles operativos de cómo va a funcionar la medida, porque de no tener claros esos detalles, ahí es donde finalmente una cuestión a nivel muy general en la práctica se hace ingobernable o en la práctica se puede prestar a unos abusos muy grandes. Será una discusión larga entonces dentro del Congreso. Hay tu opinión respecto, o sea, ¿se debe entonces quitar el secreto bancario? Porque por lo que estoy escuchando no estarías de acuerdo con el mismo, o siempre y cuando se regule. Mi posición sobre todo es proteger el derecho a la privacidad que tienen los ciudadanos guatemaltecos. Creo que es un riesgo muy grande perder esa privacidad que tenemos, sobre todo con la inseguridad que hay en el país, obviamente. Con la inseguridad y de cara a la revolución digital que estamos viviendo. Que se use con otros fines, digamos, Así ¿verdad? Es. Con fines delictivos y no con fines de investigación o de esclarecimiento. Así es. Número 2, también considero importante apoyar todos los esfuerzos que hay para combatir narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, pero en este caso particular yo creería que no basta con que el Congreso apruebe una normativa, sino que tenemos que hablar de los detalles de cómo se hace. En los Estados Unidos, esto hace 30, 40 años, se aprobó una ley para favorecer la eliminación del secreto bancario y después hubo que aprobar una ley para proteger los derechos a la privacidad de los ciudadanos, porque el problema aquí es que o es mucho o es muy poco, pero para mientras uno como ciudadano puede quedar desprotegido. ¿Qué sentido tiene toda esta investigación? Que ha salido a la luz esta filtración de información, porque han salido nombres de artistas. En México, por ejemplo, ahorita andan detrás de figuras que son reconocidas a nivel de telenovelas y todo lo demás, diciendo, bueno, ¿de dónde sacó el dinero? Cuando tú dices un derecho que puede tener un ciudadano de poner su dinero, obviamente, mientras que sea de un origen válido y legal, en otro país. Pero ¿qué sentido tiene toda esta filtración? ¿Hacia dónde va? ¿Por qué surge ahora? ¿Qué hay detrás de todo esto desde tu percepción, Hugo? Bueno, a mí me parece que esto es parte de primero puede ser la pura casualidad, pero si uno empieza a hilar fino, los países desarrollados están muy, pero muy molestos por ciertos tipos de acciones de las grandes empresas que gracias a los tratados de doble tributación y a estos paraísos fiscales han logrado reducir grandemente su presión tributaria. Claro. Y Panamá es uno de estos países que, al igual que Suiza, por decir algo, o Andorra o Luxemburgo, se han resistido a hacer cambios en su estructura tributaria porque finalmente les favorece a ellos en términos de flujos de capital. Entonces me parece que es, digamos, daría para pensar que es parte de esta gran acción de los países desarrollados por poner una presión mucho más fuerte sobre los paraísos fiscales. Pero yo sí quiero insistir en una cosa. El asunto de estos paraísos fiscales es que ofrecen condiciones mejores a las que ofrece un determinado país. Vos en Argentina, si no sacas tus fondos durante el kirchnerismo, te revientan. Exactamente. Y lo tenés que llevar a un lugar como Panamá, lo mismo que los venezolanos. Exactamente, sí. Entonces, ¿por qué uno va a Y que es una manera legal, es lo que tiene que entender la gente. O una ¿verdad? manera de salvar tu capital y tu patrimonio cuando las reglas de tu país no son claras o van en contra de la libre economía o de cualquier otro movimiento, ¿no? Exactamente, y esto mismo pasó con Suiza durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, es una cuestión donde estos países han encontrado un nicho especializándose en estos servicios financieros bajo este tipo de disposiciones que hoy el mundo desarrollado pues parece no gustarle y están poniendo presión para que gradualmente vayan armonizando su legislación a los estándares internacionales. Claro. Yo considero que más allá del morbo y del impacto que esto puede tener en los medios, detrás de eso lo que hay es esta gran campaña a nivel mundial para ir cerrando estas fugas que tiene el sistema tributario mundial. Lo que pasa es que cuando uno analiza esto, al final de cuentas queremos que haya un sistema que no tenga ninguna fuga a nivel mundial, de manera que todos los impuestos sean muy parecidos en todos los países y todas las disposiciones sean muy parecidas. Eso suena